Buenos días, hermanos y hermanas, discípulos de Cristo Jesús, de la congregación de verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Hoy día vamos a hacer un estudio bíblico del coronavirus, o que le llaman COVID-19. Pero primero vamos a presentarnos delante de la presencia de nuestro Dios, nuestro Padre, para presentar este culto de oración, estudio bíblico. Oremos. Señor de los señores, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En el mundo, en el tiempo antiguo, era reconocido como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Al Dios creador de los cielos y de los cielos y de los cielos y de la tierra, al Rey del universo, al Rey de todas las naciones, al Dios que todo es voluntad suya en el universo, tanto en el bien como aparentemente en el mal. Nada en este mundo se mueve sin el permiso, autorización, voluntad de Dios. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro único Dios, y no hay Dios más grande como tú, Señor de los señores. Y reconocemos que tu único Hijo amado, unigénito, primogénito, Cristo Jesús de Nazaret, es el Cristo, el Mesías, el justo, el santo, el príncipe de la vida. No confundir que el príncipe de este mundo es el diablo. Cristo Jesús es el príncipe de la vida, el autor de la vida, el autor de la salvación, nuestro único pastor, el pastor de los pastores, el buen pastor. Aquel pastor que hace 2020 años atrás vino a este mundo físico como el Hijo del Hombre, nacido de una mujer. Vino trayendo un evangelio de amor, de paz, de gracia, de misericordia, el evangelio del Espíritu Santo. Pero también vino a dar su vida, su sangre por nosotros, para pagar los pecados de toda la humanidad. Esa es la revelación grande, más grande que existe. Él no pagó los pecados de los cristianos, de los evangélicos, de los pentecostales. Él pagó los pecados de toda la humanidad. Pero gracias a nuestro Dios Padre, que lo hizo resucitar de los muertos. Cristo Jesús venció a la muerte, venció al diablo, resucitó al tercer día. Y después de su resurrección estuvo con nosotros 40 días y 40 noches. Al 40 días fue glorificado, subió en una nube a los cielos de los cielos y está sentado a la derecha, a la diestra del Padre. Pero como Él nos prometió, escrito está en el libro de Juan 16:14, yo rogaré al Padre y Él les mandará el otro consolador. Así Él, allá en el trono celestial, se presentó delante de Dios Padre, nuestro Padre, el Padre nuestro, con tanta reverencia, respeto a Dios Padre, rogándole, dice la Biblia. Y Dios, por amor a su único Hijo, por misericordia, nos mandó su Espíritu. El Espíritu de Dios, el Espíritu de la verdad, el otro consolador llamado Espíritu Santo, que nos guía, nos cambia, nos transforma, nos enseña, nos perfecciona, nos santifica. ¿Para qué? Para que podamos alcanzar la vida eterna. Gracias, Señor, por la más grande bendición que has dejado en este mundo, la presencia viva y real de Dios en espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Señor, bendice este culto de oración, pero que sea tu Espíritu Santo el que nos enseñe, Señor. Danos palabras de sabiduría, inteligencia, conocimiento, ciencia, discernimiento.
Porque si el Espíritu Santo no nos enseña, Señor, este estudio bíblico es un fracaso, como todos los estudios bíblicos de todo el mundo. Que toda la gloria, la honra y las alabanzas solo para Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Nadie es más. Te lo pido, te lo suplico, te lo imploro, Señor, en el nombre, y te lo agradecemos, en el nombre de tu Santo Hijo, unigénito, primogénito, único Hijo, Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Señor, el estudio bíblico es el coronavirus, o llamado COVID-19. Invito a todos los hermanos y hermanas en Cristo Jesús, discípulos de Cristo Jesús. No decimos discípulos de Jesús porque Jesús es un nombre. En italiano nadie se llama Jesús por respeto al Señor Jesús. Nosotros le decimos Cristo Jesús o Jesucristo o el Señor Jesús. Invito a los hermanos y hermanas a abrir sus Biblias. Vamos a leer algunos versículos y después vamos a llegar a la conclusión, la solución a este coronavirus, a este COVID-19. Pero pidamos a Dios que nos abra los ojos, oídos espirituales, que no veamos las cosas con ojos físicos. Éxodo, capítulo 15, versículo 26. Éxodo, capítulo 15, versículo 26. Dice que fue allí en Mara donde el Señor estableció el siguiente decreto como una norma para probar la fidelidad del pueblo. Fue allí en Mara donde el Señor estableció el siguiente decreto como una norma para probar la fidelidad del pueblo. Veamos cuál es esa norma. Veamos cuál es esa norma. Continúa en Éxodo 15, versículo 26. Éxodo capítulo 15, versículo 26. Vamos a ver esa norma. Les dijo, el Señor les dijo, si ustedes, habla a todos nosotros, si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor, y no solo dice acá, escuchan, dice después, y hacen lo que es correcto ante sus ojos. Debemos hacer lo correcto no ante los ojos de los hombres, sino lo que es correcto ante los ojos de Dios. Debemos preocuparnos si lo que hacemos agrada o no a Dios. ¿Qué más dice? Obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos. ¿Qué sucede? Entonces, dice el Señor en Éxodo 15, 26, una promesa que hace a todos, pero nos pone una condición. Si nosotros escuchamos atentamente la voz del Señor, nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y hacemos lo que es correcto ante sus ojos, y obedecemos sus mandatos y cumplimos sus decretos, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Éxodo 15, 26. ¿Qué sucede? Dice el Señor, no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios. Pero un hermano me puede decir, hermano, pero eso está hablando de hace 3000 años atrás, cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto. La Biblia
las Santas Escrituras es presente, pasado, presente y futuro. ¿No es que lo que habló Dios hace 3000 años atrás no tiene validez? Falso, súper falso. Tal es así que el Señor Jesucristo, cuando Él vino, dijo: yo no he venido a abolir la ley que Dios dio a Moisés. Yo he venido ¿a qué? A cumplirla. Entonces, para los seres humanos que no conocen de Dios, es fácil hablar que eso fue para el pueblo egipciano en la época de Egipto. Dice el Éxodo 15:26, no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios. Pero aquí Dios está hablando en un sentido espiritual. Con todo respeto por el país del Egipto, los egipcios es el mundo. El faraón representaba el diablo. Los egipcios en esa época representaban el mundo, la idolatría, como la Babilonia. Entendamos, abramos los ojos espirituales. No les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios. Podemos traducirla: no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié al mundo. ¿Cuáles son esas enfermedades que envía al mundo? Una de ellas es coronavirus, COVID-19. Y el Señor dice después: porque yo soy el Señor quien lo sana. Yo soy el Señor quien lo sana. Entonces, hermanos y hermanas, acá tenemos una solución en Éxodo 15:26. Si escuchamos atentamente la voz del Señor nuestro Dios, hacemos lo que es correcto. Esto también es diabólico cuando muchos predicadores, pastorcitos y pastorcitas amadas dicen: ustedes deben hacer, ustedes deben cambiar. Porque Él es santo, ella es santa. A ver que tienen título de pastorcitos, pastorcitas amadas, pero serán del diablo. Todos somos pecadores. La palabra de Dios es para todos nosotros. Sobre todo, en primer lugar, para mí, que yo estoy predicando, siendo utilizado por el Espíritu Santo para hablar esta palabra. Si nosotros, me incluyo yo en primer lugar, si nosotros escuchamos atentamente la voz del Señor, nuestro Dios, y hacemos lo que es correcto ante sus ojos, me incluyo yo en primer lugar, y obedecemos sus mandatos, me incluyo yo en primer lugar como pecador, y cumplimos todos sus decretos, me incluyo yo en primer lugar como pecador, porque es diabólico, es arrogante, no hay humildad cuando dice: ustedes deben cambiar, ustedes, porque tú eres santo, tú eres, está bien que seas pastorcito o pastorcita amada, todos debemos cambiar. Si nosotros escuchamos Éxodo 15:26, escuchamos atentamente la voz del Señor y hacemos lo que es correcto ante sus ojos, obedecemos sus mandatos, cumplimos sus decretos, el Señor promete entonces: no les enviaré ninguna de las enfermedades que envía a los egipcios al mundo, porque yo soy el Señor quien... Continuamos ahora, vamos a leer los invito a leer el Salmo 41:3. Salmo 41:3. Entonces, en el Salmo 41:3 hay, ahora en el Salmo 41:3 dice así, en el Salmo 41:3, Salmo 41, voy a leer los 3 primeros versículos. Salmo 41, voy a leer los 3 primeros versículos. Versículo 1.
qué alegría hay para los que tratan bien a los pobres. El Señor los rescata cuando están en apuros. Pero veamos con ojos espirituales. ¿Qué alegría hay para los que tratan bien a los pobres? ¿Cuáles son esos pobres? Aquellos que no tienen nada de Dios. Aquellos que son pobres en espíritu. Y nosotros los acogemos con amor. Los acogemos con esa gracia de que los incentivamos porque la gente es pobre de espíritu. Viven de soluciones amorosas, por tristezas, falta de empleo, labor, trabajo, enfermedades, infamias, calumnias. Esos son los pobres, porque no conocen a Dios. Pero aquellos que conocemos a nuestro Dios y sobre todo conocemos y valoramos la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que es toda nuestra vida, somos ricos. ¿Y qué hace el Señor con nosotros que acogemos bien a estos pobres en espíritu? El Señor los rescata cuando estamos en apuros. El Señor los protege y los mantiene con vida. Los próspera en la tierra. Pero ya hemos visto que prosperar no es como estos pastorcitos y pastorcitas amadas que tienen casitas de pobres, de 3 millones de dólares cada uno de los pastorcitos y pastorcitas amadas, ellos y sus hijos y toda su familia. Eso no es prosperar. Cristo Jesús no murió crucificado para que estas bestias, hijos de Satanás, estas rameras prostitutas, estos espíritus de Jezabel, se hagan ricos con los diezmos y las ofrendas de los pobres en espíritu, para que se hagan casas millonarias ellos y sus hijos y sus familias. Y después vengan a decir que son como niñas, como niños, que no sabían que tienen casas de millones de dólares, ellos, sus hijos y familia. Dios nos prospera ¿en qué? Tenemos paz, tenemos armonía. Dios está con nosotros. Así ganemos 50 euros al día, Dios nos dará de comer. Nunca nos faltará un techo donde dormir, la casa, el vestido. Cristo Jesús nunca fue rico. Sus apóstoles eran pobres materialmente. Pero esta prosperidad económica es del diablo, es diabólico. ¿Sí? Si hay personas que trabajan, laboran, tienen casas con piscinas, por su labor, por su trabajo, por sus empresas, gloria a Dios. Pero que tengan casas, gracias a los diezmos, a las ofrendas, porque cobran por los himnos, porque sus hijos cobran porque veamos sus predicaciones diabólicas, sus estudios bíblicos diabólicos, donde son ellos y ellas, pastorcitos amados y amadas, idolatrados. Eso no es de Dios. Abramos los ojos espirituales. Dios nos prospera cuando Dios significa prospera, cuando Dios está con nosotros. Cuando tenemos paz, amor, gozo, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre. Y todo lo que hagamos, no lo hagamos bien. Ya hemos hablado en el estudio bíblico de la prosperidad de Dios. Josué estaba en la cárcel. Josué, el hijo de Jacob, que fue vendido, estaba en la cárcel. Y Dios los prosperaba en la cárcel, porque Dios estaba con él. Y todo lo que hacía, lo hacía bien. Esa es la prosperidad. Bueno, hay otros estudios bíblicos que ya están publicados de la prosperidad de Dios. Entonces, para no salirnos del tema de la sanidad, dice que el Señor protege y los mantiene con vida, aquellos que tratamos bien a los pobres en espíritu. Y en el versículo 3 del Salmo 41, Dios hace una promesa. El Señor los atiende cuando están enfermos y les devuelve la salud. Repito, versículo 3.
el Señor los atiende cuando están enfermos y les devuelve la salud. Versículo 4. Oh Señor, ten misericordia de mí. Cuando tenemos estos problemas de salud, entonces pedimos esa misericordia de Dios. Pero Dios en el Salmo 41 nos hace esa promesa. El Señor los protege y los mantiene con vida y los prospera en la tierra y los rescata de sus enemigos. Versículo 3, repito, del Salmo 41. El Señor los atiende cuando están enfermos y les devuelve la salud. Aquí hemos leído 2 citas bíblicas para solucionar nuestro coronavirus o COVID-19 o cualquier tipo de enfermedad espiritual, mental y física. Ahora vamos a leer el Salmo 107 del versículo 17 al 22. ¿Qué pasó en el Salmo 107? Dice el Señor: algunos fueron necios, se rebelaron y sufrieron por sus pecados. ¿A quién le llama Dios necios? Aquellas personas que se alejan de Dios. Que se alejan de Dios y les llama rebeldes. ¿Por qué? Porque viven en pecado y sufren por sus pecados. Dice el versículo 18, no podían ni pensar en comer y estaban a las puertas de la muerte. ¿Por qué? El que está en pecado no puede comer. ¿Cómo que no puede comer? Una persona pecadora no lee la Santa Escritura. Y si no lee las Santas Escrituras, no se alimenta del pan de vida. Y si no se alimenta del pan de vida, está a las puertas de la muerte. En el versículo 19 dice, socorro Señor, socorro Señor. Clamaron en medio de su dificultad y Él los salvó de su aflicción. Versículo 20, envió su palabra, la palabra de Dios, ¿y qué hizo? Los sanó. Envió su palabra y los sanó. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es poder de Dios. La palabra de Dios hace milagros, prodigios. Y dice que les arrebató de las puertas de la muerte. Salmo 107, versículo 20. ¿Qué nos dice Dios? Y le dijo también ya a sus discípulos, ustedes son limpios por medio de la palabra. Hay personas de todo el mundo que me llaman y llaman a los discípulos de Cristo Jesús, de la congregación de verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, y nos dicen, mi hermano está muriendo, mi madre está muriendo de coronavirus, COVID-19. ¿Qué es lo que está sucediendo en esta época? O otras enfermedades. Entonces, ¿qué les enviamos nosotros? La palabra de Dios. ¿Cómo le enviamos la palabra de Dios? La invito, hermana, la invito, hermano, a leer las Santas Escrituras. ¿Sí? Podemos orar por él, pero la palabra de Dios es poder de Dios. La palabra de Dios hace milagros, prodigios, obras potentes, milagrosas. Eso debemos tener en el corazón, la mente, el alma, en el espíritu. Eso debemos tener. Me dicen, hermano, no tengo tiempo. Todo el día laboro, trabajo, estudio. No tengo tiempo. Bueno. Entonces Dios tampoco tiene tiempo para hacer esa sanidad de su familiar que está en las puertas de la muerte. Reflexionemos, hermanos y hermanas. No tener tiempo para Dios es de necios, es rebelde. Hermano, yo tengo que trabajar, tengo esposa, hijos, sí,
Está bien, hermano. Nadie le ha dicho que no labore, que no trabaje. No duerme entonces. Pero a Dios siempre debemos darle el primer lugar, el segundo lugar y el tercer lugar. La palabra de Dios es poder de Dios. La palabra de Dios hace milagros, prodigios. Cristo Jesús dijo, coman de mí, beban de mí, coman de su palabra, beban, rociarnos con la sangre de Cristo Jesús. Ese es el secreto del coronavirus, COVID-19. El secreto de toda enfermedad. Leer las Santas Escrituras y cumplir el mandamiento que dijo el Señor Jesucristo, escudriñar las Santas Escrituras, que ellas hablan de mí. ¿Por qué buscan pastorcitos y pastorcitas amadas que oren por ustedes, les impongan manos para que los sanen de enfermedades, de problemas? Busquemos a Dios, hermanos y hermanas. Busquemos a Dios por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios es poder de Dios. La palabra de Dios hace milagros y prodigios. Tal vez es así que el Salmo 1, Dios muestra dos caminos. El versículo 1, Salmo 1, el versículo 2 dice, yo me deleito, me gozo en las Santas Escrituras. Porque soy como un árbol plantado junto al río, junto al Espíritu Santo, junto al manantial de vida. Y en mi tiempo daré frutos. En el tiempo de Dios serviremos a Dios, que es otro tema, otro estudio bíblico. Entonces, Salmo 107, versículo 20. Envió su palabra y lo sanó. Dios nos limpia, nos sana por medio de la palabra de Dios. Y nos arrebata de las puertas de la muerte. Versículo 21 dice, alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Entonces, hermanos y hermanas, cuando me llamen o llamen a los discípulos de Cristo Jesús, de la congregación de verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, ya saben qué respuesta van a recibir. Lean las Santas Escrituras, escudriñen las Santas Escrituras. Hermano, que yo oro de rodillas 30 horas, hermano, al día, 30 horas. ¿Qué pasa, hermano? Lean las Santas Escrituras, lean las Santas Escrituras. No se dejen engañar por el diablo. Orar es otra cosa. Ya hemos publicado el tema del estudio bíblico de la oración. La oración es la vida de uno mismo, es el testimonio de uno mismo. La oración, el Señor dijo, la vida de uno es una vida de oración, claro, porque nuestra vida debe ser alejados del mundo, del pecado, leyendo la Santa Escritura, alabando, cantándole himnos, coros a nuestro Dios, no idolatrando pastorcitos ni pastorcitas amadas. La iglesia, el verdadero templo de Dios es nuestro corazón. Hay hermanos y hermanas que lloran que su iglesia, no sé qué, no está abierta por el coronavirus. ¿Qué pasa, hermana? La iglesia es el corazón, nosotros somos templo del Dios viviente. Y cuando dicen que en profecía les han dicho que en sus iglesias, que no se alejen de esta iglesia porque acá está Dios, claro, como un partido político. No se alejen porque tenemos que recibir sus diezmos, porque nosotros tenemos que pagar las casitas millonarias mías y de mis hijos. Eso es lo que deben decirles en profecía. Abran los ojos, oídos espirituales. Hay muchos que defienden sus pastorcitos, pastorcitas amadas. Defiendan a Dios. Defiendan a Cristo Jesús. Defiendan al Espíritu Santo. Hacen manifestaciones defendiendo al pastorcito, pastorcita amada por las calles. Son necios, con todo respeto, estúpidos. Defiendan a Dios, a su único Hijo amado Cristo Jesús, al Espíritu Santo. ¿Cómo lo defendemos? Leyendo las Santas Escrituras. Porque la palabra de Dios es poder. Y Dios promete, Salmo 107, versículo 20, envió su palabra y los sanó. Leamos las Santas Escrituras, leámoslas, que esa es una solución, que esa es la grande solución para todo tipo de enfermedades, problemas, tribulaciones, enfermedades, porque la palabra de Dios es poder de Dios. En el Salmo 147, voy a leer los 3 versículos. Salmo 147, del 1 al 3. Alabado sea el Señor, qué bueno es cantar alabanzas a nuestro Dios.
qué agradable y apropiado. El Señor reconstruye a Jerusalén. Veámoslo con ojos espirituales. ¿Quién es Jerusalén? La iglesia del Señor. ¿Cuál es la iglesia del Señor? Ni la católica, ni la apostólica, ni la ministerial, ni la pentecostal, disculpándolo por las sectas. La iglesia del Señor es aquellos que somos guiados por el Espíritu Santo y donde el Espíritu Santo mora en nuestros corazones. Y para que more en nuestros corazones, nuestra mirada, nuestro reconocimiento es Cristo Jesús, nuestro Salvador, el Cristo, el Mesías. Nuestra mirada no debe estar en ningún ser humano ni en ningún templo humano. Ya lo dijo en Primera de Pedro. El templo de Dios no se encuentra por manos hechas por manos de hombres. El templo de Dios es nuestros corazones. Bienaventurados los limpios de corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. El Señor reconstruye Jerusalén. ¿Quién es esa Jerusalén? Cada corazón de cada hermano y hermana que son guiados por el Espíritu Santo y que valoran la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y dice en el versículo, Salmo 147, versículo 2, y trae a los desterrados de vuelta a Israel. Una hermana me dijo, hermano, soy feliz, voy a regresar a Israel. ¿Qué pasa, hermana? Abra los ojos espirituales. Israel es la iglesia del Señor. ¿Y cuál es esa iglesia, Señor? Aquellos que somos guiados por el Espíritu Santo, que valoramos Cristo Jesús. Israel perdió la bendición, el pueblo físico de Israel, con todo respeto por el pueblo de Israel físico, perdió la bendición. ¿Por qué? Ellos mismos, cuando Pilatos, cónsul romano, Poncio Pilato, dijo, ¿a quién quieren crucificar? ¿A Barrabás o Jesús de Nazaret? Dice, a Jesús de Nazaret crucificar. Y que la maldición caiga sobre nosotros. Ellos mismos se maldijeron. Está escrito en Mateo, en el libro de Mateo, en otros libros. La maldición caiga sobre nosotros. Hay unas hermanas que dicen, hermano, estoy aprendiendo hebreo, ya estoy cerca a Dios, ya conozco el nombre de Dios, que es otro estudio bíblico también. El pueblo de Israel es el pueblo de Israel espiritual, aquellos que somos guiados por el Espíritu Santo, que leemos la Santa Escritura, que seguimos a Cristo Jesús, que somos rociados con la sangre de Cristo Jesús y que nuestra mirada está solo en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Los seres humanos nos respetamos, somos simples seres humanos, un día moriremos polvo y tendremos que esperar la segunda venida de Cristo Jesús. Dice Salmo 147, versículo 3. Él sana a los de corazón quebrantado y les venda, ¿qué? Las heridas. Él, nuestro Dios. Nuestro Dios sana a los de corazón quebrantado y nos venda las heridas. Ahora vamos a otro libro, el libro de Mateo, capítulo 17. Dice que el Señor, en el versículo Mateo 17, 18, nuestro Señor Cristo Jesús o Jesucristo reprendió al demonio. Y el demonio salió del joven. Y a partir de ese momento, este joven estuvo bien. Y los discípulos le preguntaron, Señor, ¿por qué no hemos expulsado el demonio? El Señor Jesucristo les dijo una palabra fundamental, clave para nuestras vidas, para mi vida también. Ustedes no tienen la fe suficiente. Dios desea que tengamos fe. El Señor Jesucristo dijo, todo lo que pidan a mi Padre, pídanlo en mi nombre. No se puede pedir en el nombre de la Virgencita, del Santito, de la Pastorcita amada. No, falso, eso es diabólico. Todo lo que se pidan en su nombre, hay que pedir, todo lo que se pida a Dios Padre, hay que pedirlo en el nombre de su único Hijo amado, Cristo Jesús. Y dijo, ustedes no tienen la fe suficiente, por eso no pueden expulsar demonios. Desde que el Señor Jesucristo vino hace 2000 años atrás, ya no hay profetas, no hay apóstoles, no hay evangelistas, no hay pastores, no hay maestros ni doctores. ¿Por qué? Todo el mundo lo vemos. Cuando crean una secta, congregación,
o iglesia que le llaman, que no se debe llamar iglesia, porque la iglesia es el corazón. Aparece la foto del pastorcito, de la pastorcita amada, bien gorditos, comen bastante, bien gorditos, vestidos bien. Y lo más importante es que aparezca su foto de ellos o de ellas y sus nombres. Cuando se visitan sus iglesias, sectas diabólicas, están sus fotos de ellos por todos lados, de ellas. Sus casas millonarias de ellos y de sus hijos, que dice que Dios los ha prosperado, bendecido. Pero ese es del diablo. Porque Dios en Génesis dijo, no hagan imágenes ni del cielo ni de la tierra. El Señor Jesucristo dijo a la mujer samaritana, que es el mundo, a Dios se lo adora en espíritu y en verdad. Estos pastorcitos y pastorcitas amadas son del diablo. Y entonces, a pesar de que ellos digan que son apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, doctores, desde que vino el Señor Jesucristo, el último profeta fue Juan el Bautista. Los últimos apóstoles, los 12, incluido el apóstol Pablo. Desde hace más de 2000 años no existen ese tipo de ministerios. El resto que existen en esta época, todos son diabólicos, son de seres humanos. ¿Acaso cuando imponen manos el ciego ve? ¿Cuando imponen manos el paralítico camina? ¿Ah? Y aparte porque la gloria es para ellos. La gloria no es para Dios. La fe comienza en que nosotros somos utilizados por el Espíritu Santo. La obra la hace el Espíritu Santo. Nosotros somos simples instrumentos. Nadie nos puede ni ver, ni idolatrar, ni venerar. La fe es que Cristo Jesús dio su vida por nosotros, su sangre, y que gracias a que Él rogó a su Padre, vino el Espíritu Santo. La fe es otra cosa. No es como en ciertas religiones que dicen, creo en Dios Padre, creo en Cristo Jesús, creo. Esas palabras de seres humanos. La fe es otra cosa. La fe, como dice el Señor, Mateo 17, capítulo 17, versículo 18. Él reprendió al diablo, echó fuera demonios a ese joven. Dice la fe, si tuvieran fe, dice el Señor, aunque sea como una semilla de mostaza, pueden decirle a esta montaña, muévete de aquí a allá, y la montaña se moverá. Nada sería imposible. ¿Por qué Dios no permite que hagan milagros, prodigios estos pastorcitos y pastorcitas amadas? Porque la gloria no es para Dios, es para ellos. Ya la gente ya no daría sus diezmos a ellos para que compren casas millonarias ellos y sus hijos. Ya la gente daría hasta sus casas, hasta sus vestidos. Esos son espíritus de demonios. Son hijos de la bestia, del diablo. ¿Se recuerdan las 3 tentaciones del Señor Jesucristo? En la tercera tentación, el diablo le dijo al Señor Jesucristo, te daré todos los reinos del mundo. Es decir, te daré riquezas, te daré dinero, cosas materiales. Pero tú te arrodillas y me veneras. Eso es lo que hacen los pastorcitos y pastorcitas amadas. Bien gorditos, bien gorditas. Con tantas casas millonarias, solo ellas, ellos, sus hijos y sus familias. Pero no hablo mucho porque tengo muchos juicios de ciertos pastorcitos y pastorcitas amadas que no ven la hora de mandarme a la cárcel por defender las cosas de Dios. Pero bueno, ya Dios me defenderá. Continuamos el estudio bíblico sobre el coronavirus. Para terminar, hermanos y hermanas, por voluntad del Espíritu Santo, por voluntad de Dios y no voluntad mía, para terminar, porque es muy extenso, tantas citas bíblicas que Dios habla de la sanidad. Vamos a ver lo que está pasando con el coronavirus, con el COVID-19 en toda la humanidad en este momento. La Biblia es pasado, presente y futuro. Y los invito a abrir la Biblia en Éxodo capítulo 12.
Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12, versículo 11. Estas son las instrucciones. Cuando el pueblo de Israel iba ya a salir del Egipto, Dios dio ciertas instrucciones. Dice, cuando coman esa comida, estén totalmente vestidos, lleven puestas las sandalias y tengan su bastón en la mano. Coman deprisa, porque es la Pascua del Señor. Esa es la instrucción que Dios dio al pueblo de Israel. En esa época fue físico, pero en esta época está dando instrucciones al pueblo de Israel espiritual, al pueblo de Dios. Por favor, abramos los ojos, los oídos espirituales. Hay hermanas que dicen que están ahorrando 30 años de vida para ir a Israel físico. Bueno, qué bonito escoger ese lugar, pero no, el pueblo de Israel es Israel espiritual. Por favor, abramos los ojos, oídos espirituales. Es Éxodo 12, capítulo 12, versículo 11. Dice, estas son las instrucciones. Coman esa comida. ¿Cuál es esa comida? La palabra de Dios. Estemos totalmente vestidos. Despojémonos de las idolatrías, del pecado. Llevemos puestas las sandalias. Las sandalias, como dice, firmes en el Evangelio. Revestidos de la vestidura de Dios. Revestidos de las sandalias, del calzado. Tener esa fe, esa convicción, esa seguridad. Tengan su bastón en la mano. ¿Cuál es ese bastón en la mano? El Espíritu Santo, el poder, el respaldo, la autoridad de Dios. Tengamos ese bastón de la mano. Comamos deprisa. ¿Por qué? Porque debemos leer la Santa Escritura. No sabemos cuándo viene el Señor por nosotros. Puede ser que venga ahora, mañana, en la noche, en la madrugada. Comamos deprisa. Comamos, leamos siempre las Santas Escrituras. En el versículo 12 el Señor dice, esa noche pasaré por la tierra de Egipto, por el mundo. Esa noche no es solo una noche. Todo lo que está sucediendo en este coronavirus COVID-19 en todo el planeta Tierra, donde todas las personas usan máscara, mascarilla, tapaboca. ¿Por qué? Porque Dios está cansado de escuchar idioteces y tonterías de la boca de los seres humanos, donde hablan solo idioteces, tonterías, y la boca fue para alabar, glorificar y bendecir el santo nombre de Dios Padre, y Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo. Cuando dice, lávense las manos, porque Dios dice, está recordando, ¿quién estará hay un salmo que dice, el 25, el 15, ¿quién estará delante de tu templo? Limpio de manos y puro de corazón. Por eso Dios nos hace recordar, límpiense las manos con ese coronavirus. El pecado. En el versículo, perdón, Éxodo 12, versículo 12. Esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte por el mundo. Esa noche es toda esta noche que estamos viviendo con el coronavirus, con el COVID-19. Y heriré de muerte a todo primer hijo varón y a la primera cría macha de los animales en la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. Pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Entonces, ¿qué quiere decir esa sangre en la puerta de la casa? Veámoslo con ojos espirituales. Esa sangre es la sangre de Cristo Jesús, que es derramada sobre nuestras puertas. Sobre la puerta es el corazón. ¿Cómo se derrama esa sangre de Cristo Jesús sobre la puerta de nuestros corazones? Cuando leemos las Santas Escrituras. Cuando reconocemos que Cristo Jesús es nuestro Salvador y que Él dio su vida por nosotros, su sangre por nosotros. Y eso servirá de señal. Y dice el Señor, cuando yo vea la sangre, estamos en Éxodo 12, versículo 13, cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Esa plaga de muerte, coronavirus, COVID-19, otros tipos de enfermedades, no los tocará a ustedes. Cuando yo hiera la tierra de Egipto, que es el mundo, el pecado. En el versículo 14, que ya es otro tema, este será un día para recordar cada año, de generación en generación. Es una ley para siempre. ¿Quiénes recuerdan ese día, esa generación de generación, esa ley para siempre? Nadie. Ya hemos hablado del estudio bíblico
de la fiesta pagana de la Navidad. Continuamos en Éxodo capítulo 12, continuamos lo que dice el Señor en el mismo capítulo, Éxodo capítulo 12, en el versículo 21. Que dice el Señor en el versículo 21. Luego Moisés mandó llamar a todos los ancianos y les dijo, vayan, seleccionen un cabrito. En el versículo 22, dejen escurrir la sangre en una vasija y tomen un manojo de ramas de hisopo y mójenlo en la sangre. Y con ese hisopo cubran la parte superior de las puertas de la casa. ¿Quién es ese hisopo que nos rocea con la sangre de Cristo Jesús? Ese hisopo es el Espíritu Santo, porque el único que nos hace conocer a Cristo Jesús es el Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo nos rocea con la sangre de Cristo Jesús, cuando leemos las Santas Escrituras, valoramos la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No es que tenemos tres dioses, Dios en función de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo. Pero como los seres humanos nos olvidamos quién es Dios, por el máximo respeto decimos Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ellos son Dios en mayúsculas. Dice que en el versículo 22, entonces ese manojo de ramas de hisopo, mójenlo con la sangre de Cristo Jesús. El hisopo es el Espíritu Santo y el hisopo nos unta en nuestras puertas, en nuestra casa, que en nuestros corazones. ¿Y qué dice Dios? No salgan de la casa. En todo el mundo, como en Italia, está el famoso lockdown, no salir de las casas. Pero ese no salir de las casas, ¿qué quiere decir? Mantengámonos en ese pensamiento, alma, corazón, nuestra mirada, que no salgamos de nuestra casa, que esa casa debe ser gobernada ¿por quién? Por el Espíritu Santo. No salgamos de esa casa, que es el campamento de Dios. No salgamos de esa casa, que somos el templo del Dios viviente. No salgamos de esa casa a estar viviendo en el mundo, en el pecado. Dice el Señor en Éxodo, capítulo 12, versículo 23. Pues el Señor, nuestro Dios, pasará por la región para herir de muerte a los egipcios. Le cambiamos la palabra, para herir de muerte al mundo. Pero cuando el Señor Dios vea la sangre en el marco de la puerta, que es el corazón, el Señor pasará de largo. Y aquí está la solución del coronavirus, COVID-19 y cualquier tipo de enfermedad. El Señor no permitirá, Éxodo 19, 23, Éxodo capítulo 12, versículo 23. Al final dice, nuestro Dios, el Señor, no permitirá que su ángel de la muerte entre en la casa, en nuestros corazones y nos hiera de muerte. Eso debemos hacer, hermanos y hermanas. Tenemos la solución para el coronavirus. Dios ha permitido que el diablo y millones de espíritus de demonios, ángeles rebeldes, Dios les ha permitido que ataquen a la humanidad. ¿Por qué motivo? Para que volvamos nuestra mirada en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ya tenemos la solución al coronavirus, COVID-19, cualquier tipo de enfermedad, problema. Leamos la palabra de Dios. Revistámonos con esas vestiduras. Revisámonos con el calzado del Evangelio, firmes, con fe, convicción y seguridad. Y bañémonos con ese hisopo, que es el Espíritu Santo, que nos rocea con la sangre de Cristo Jesús. Valoremos a nuestro Señor Jesucristo, que Él es el único Hijo amado de Dios. Él es el Cristo, el Mesías, el justo, el santo, el príncipe de la vida, y que Él dio su vida por nosotros, su sangre,
Que toda la gloria, la honra y las alabanzas sean para Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Éxodo capítulo 12, al final del versículo 23. Y nuestro Dios, el Señor, no permitirá que su ángel de la muerte entre en la casa de nosotros y nos hiera de muerte. Dejémonos rociar con la sangre de Cristo Jesús. Tengamos ese bastón en la mano, el Espíritu Santo, y comamos deprisa la palabra de Dios. Llenémonos del pan de vida, del maná, comamos el cuerpo de Cristo Jesús, la palabra de Dios. La palabra de Dios hace milagros, prodigios, obras potentes. Y si alguien nos llama a la congregación de verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, a los discípulos de Cristo Jesús, ya saben la respuesta que les vamos a dar. Hermano, hermana, lo invito a leer la Santa Escritura, aléjese del mundo, del pecado, valore la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y reconozcamos que nuestro único Salvador, el Cristo, el Mesías, es Cristo Jesús, nuestro Señor, que Él dio su vida por nosotros, su sangre. Señor de los señores, te agradecemos profundamente por este estudio bíblico maravilloso y que gracias a la presencia de tu Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, del Espíritu de la verdad, Dios en Espíritu. Bendice a todos los hermanos y hermanas, a todos los discípulos de Cristo Jesús, a sus hijos, a sus hijas, familia. Bendice a todos los que escuchan este estudio bíblico y que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Enamóranos de tu Evangelio, de tu palabra. La Biblia es pasado, presente y futuro. Gloria a Dios Padre, gloria a Dios Hijo Jesucristo, gloria a Dios Espíritu Santo. Alabado tu nombre, bendecido tu nombre, glorificado tu nombre para siempre en eterno. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Bendice grandemente la congregación de verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, a todos los discípulos de Cristo Jesús, sus hijos, familia, y a todos los hermanos y hermanas en todo el mundo. Y tenemos la solución a este coronavirus, COVID-19 y cualquier tipo de enfermedad, tribulación. Es una guerra contra el diablo y nosotros la venceremos y siempre la venceremos con la ayuda de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El diablo es un bastardo, un gusano. El diablo está siempre debajo de los pies de Dios. Dios es poderoso. El Señor Jesucristo es poderoso, el Espíritu Santo es poderoso. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de tu Santo Hijo, Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Lo sana.